Bien, buenas noches. Vamos a repasar el problema de anoche y vamos a continuar. ¿Ya? El problema de anoche es un problema que lo podemos ver todos los días, ¿no? Peor ahora que hace calor. Si nosotros tenemos 2 litros de agua 25, ¿ya? Y se desea preparar agua 10, entonces se dispone de una cantidad de hielo. Yo lo agrego acá, ¿ya? Lógicamente de que acá ya, tenemos una masa de agua acá que está a una temperatura inicial de 25 grados Celsius. ¿Ya? ¡Qué calor, Dios! Bien, tenemos acá 2 kilogramos. Ya. Bien, ahí tenemos nuestro dibujito. ¡Qué calor! Bien. Y deseamos tener una masa de agua final ya que tenga 10 grados Celsius. Y tenemos hielo, pero ¿qué cantidad de este hielo vamos a tener que agregar para tener agua cuya temperatura final sea de 10 grados Celsius? Bien. Ujú. Bien. Entonces la temperatura final es de 10 grados Celsius, ¿ya? Ujú. Bien. Eso es lo que vamos a tener al último y queremos saber cuánto es la masa de hielo que necesitamos incorporar a estos 2 kilogramos de agua, ¿ya? Y consiguientemente el agua, los 2 kilogramos de agua, van a ceder calor, es decir, que van a perder calor. Consiguientemente, habíamos dicho, en este balance, uno gana, por eso es negativo, ¿ya? El uno cede, por decir, y el otro gana, que es positivo. Y el calor, ¿ya? Está relacionado, en este caso, a la masa, ¿ya? De los cuerpos, o sustancias que van a transferir calor, por su capacidad calorífica. En este caso hablamos de un calor sensible que tiene el agua, que generalmente esta capacidad calorífica es casi constante en amplio rango de temperatura, es decir, de que 1 kilo de agua requiere 1 kilocaloría para incrementar en 1 grado Celsius.
Entonces, esa capacidad calorífica que tiene el agua es de 1 kilocaloría kilogramo grado Celsius. Ya tenemos este dato. Si hubiera sido otra sustancia, hay que buscar en internet o una tabla para determinar cuál es su calor específico. Por otro lado, la densidad del agua, ¿ya? Prácticamente es 1, aunque ya a temperaturas altas ya cambia. Es decir, que la densidad es menor a 1 a temperaturas mayores. Y eso lo van a ver cuando vean termodinámica, cuando vean lo que es volumen específico, que es la inversa de la densidad. ¿Ya? Y esta masa de agua, estos 2 kilos, ¿ya? Su temperatura final de esta masa va a ser de 10 y la inicial es 25. Entonces tenemos que el delta T, ¿ya? Este delta T, ¿ya? Representa lo que viene a ser la temperatura final menos la inicial, ¿ya? Entonces, este delta T viene a ser la diferencia de lo que viene a ser la temperatura final menos la inicial, ¿ya? Bien, entonces, este delta T de acá ya sabemos qué es y conscientemente aplicamos esa ecuación, ¿ya? Para determinar cuánto es lo que va a transferir de calor esa masa caliente hasta para fundir el hielo en primera instancia y luego para calentar esa masa de hielo fundida desde 0 hasta llegar a 10, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a establecer un balance, ¿ya? Donde este calor que requiere el hielo para fundir se conoce como calor latente. Y ese calor latente o calor de fusión, si ustedes quieren, ¿ya? Este calor de fusión, mejor es ponerle fusión que latente, ¿ya? Es igual entonces al calor latente de fusión del hielo, ¿ya? Y 1 kilo de hielo requiere 80 kilocalorías para fundir 1 kilo. O podemos decir que 80 calorías permiten fundir 1 gramo de hielo. Bien, entonces, basado en ello, ya es que el calor que requiere esta masa de hielo, ya no sabemos cuánto es mitad, a esta por la masa de hielo. Entonces, ¿quién va a ceder ese calor? El agua, ¿ya? El que cede calor es la masa de agua, ¿ya? Y es la que va a ceder calor por su capacidad calorífica, por la variación del estado final menos inicial de este sistema. Ya, entonces se requiere esta energía para fundir el hielo y la masa de hielo fundido, ya, posteriormente de estado líquido a 0 grados se va a calentar. ¿Y cuál va a ser la temperatura final? 10, la del sistema. Entonces reemplazamos los datos, ya, la masa del agua es 2 kilos, ya, el calor específico es 1, y el diferencial delta T de temperatura ya viene a ser la final menos la inicial, es menos 15. Ya, entonces aquí tenemos menos 15, menos por menos nos va a dar un valor positivo, es decir que 2 por 15 nos genera un valor de 30 kilocalorías. ¿Ya? Acá se requiere 80 kilocalorías para fundir 1 kilo de hielo. No conocemos cuánto hielo vamos a agregar, ¿ya? Esa masa de hielo fundido, que es la misma la del hielo, es la incógnita y se va a calentar desde 0 hasta 10.
¿Ya? Entonces, desde 0 a 10 viene a ser un diferencial de temperatura de 10 grados Celsius. Entonces, aquí tenemos de que se requiere 80 más 10, 90, ¿ya? Y tenemos acá lo que viene a ser la variable que es la incógnita, la masa de hielo, que pasa a dividir y nos da el valor de 0,333 kilos. ¿Ya? En gramos, un kilo tiene 1000 gramos, representa 333,3 gramos, es decir, más de cuarto kilo de hielo. ¿Listo? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Será que lo puede ingresar a mi compañero Jonathan Salazar, que está en espera para poder Está en entrar a la espera. clase? A ver, al Jonathan Salazar. Ya. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Bien, Gracias. bien, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué pasaría? ¿Ya? Otro problema. Ya, otro problema nos vamos a inventar. Se tiene 2 litros de agua 25 y se agrega, ¿ya? Y se agrega 1 kilogramo de hielo, ¿ya? Calcular cuál es la temperatura final del sistema. Bien. Este problema, ya tenemos 2 kilos de agua y se agrega 1 kilogramo de hielo. Y se desea saber cuál va a ser la temperatura final. O sea, tenemos acá una variable. ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿Mm? Hola. Gregorio Laime, ¿cómo calculamos? Laime. ¿No hay Laime? Bueno, ¿alguien me puede decir cómo calculamos? Ya facilín, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que piensan que va a ocurrir primero? Primero, se requiere determinar cuánto de energía calorífica se requiere para fundir ese hielo. ¿Cómo lo determino? Si 80 kilocalorías se requiere para fundir un kilo de hielo, ¿cuánto de energía requiere? Sí mismo, pues 80. ¿Ya? Entonces, hubiera sido muy diferente que yo hubiera puesto acá 1,5 kilos. ¿Ya? Entonces, si fuera así, ya me vengo acá, a esta cuestión de acá. Y el calor requerido para fundir ese kilogramo y medio de hielo, ¿ya? Y entonces esto es igual a 80 kilocalorías, que es el calor latente, ¿ya? Y tenemos 1 kilogramo de hielo y medio.
Bien. Entonces, multiplicamos por el kilo y medio y vamos a determinar que se requiere 120 kilocalorías. ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces, nuestro dato es de que se dispone de una masa de hielo de 1.5 kilogramos. Entonces, 80 por 1.5 me da 120. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí ya hemos calculado la cantidad de energía que se requiere para fundir ese hielo. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ceder ese calor? ¿Quién cede ese calor? El agua caliente, ¿no es cierto? Bien, entonces, este calor de fusión ya lo calculamos y sabemos que es de 120 kilos. Bien. Entonces, este resultado de multiplicar es igual a 80 por 1.5 y nos da 120 kilocalorías. ¿Ya? Bien. Bien, entonces, ¿qué va a pasar cuando el agua se da 120 kilocalorías? ¿Cómo puedo determinar qué temperatura va a tener esa agua cuando se da 120 kilocalorías? ¿Mm? ¿Cómo puedo calcular? Empleando la ecuación de calor específico. ¿Ya? Entonces empleamos la ecuación de calor específico que lo tenemos arriba, que es igual a la masa por Cp por delta T. Y de esa forma vamos a determinar qué temperatura alcanzaría el agua, esos 2 kilos de agua, cuando se dan 120 kilocalorías para fundir el hielo. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar acá, ¿ya? Se determina la temperatura que alcanzará el agua caliente cuando se da calor para fundir la masa de hielo. Entonces, con esto podemos determinar, empleando esta ecuación de acá, ¿ya? Donde la masa de agua por Cp por delta T va a ceder 120 kilocalorías. ¿Ya? Bien, entonces ese Q cedido este calor cedido por esos 2 kilogramos de agua bien,
Bien, entonces esto es igual a la masa de agua. Y esa masa de agua es de 2 kilos, ¿ya? ¿Cuánto tiene que ceder? Tiene que ceder 120 kilocalorías. Entonces, esto es igual a estos 120 kilocalorías que va a ser esa agua caliente, ¿ya? Y que va a llegar a enfriarse cediendo esa energía. Conscientemente, esto es igual, ¿ya? A la masa de agua, que son 2 kilos. ¿Ya? Esta masa de agua, 2 kilos. Su capacidad calorífica es 1. ¿Ya? Vamos a anotar acá el por. La capacidad calorífica del agua es 1, ya lo tenemos arriba. Acá. Y el diferencial de temperatura sería la temperatura final menos la inicial. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ratito, jóvenes. De tener que la temperatura final viene a ser la incógnita cuando sea ese calor, ¿ya? Menos la temperatura inicial. Voy a poner I, ¿ya? Bien. Entonces, la inicial, ¿cuánto era? 25, ¿no es cierto? Está cediendo calor. Si está cediendo calor, tenemos que ponerle el valor negativo. Significa pérdida. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos de que la variable en este caso viene a ser la temperatura final, ¿ya? A ver, un ratito, joven. Me están queriendo salir los corchetes. Ya. Entonces, aquí sería dividiendo 120 entre 2. ¿Ya? Tendríamos un valor negativo, ¿ya? Que es menos 60. Y ya el 2 pasó a dividir y tenemos de que nuestra incógnita es la temperatura final, ¿ya? Menos la temperatura inicial que tenía el agua, que era de 25 grados Celsius, ¿ya? Entonces, ese dato es este de acá, ¿ya? Aquí no sabemos, en este problema, no sabemos cuál va a ser la temperatura final, ¿ya? Entonces, este valor negativo, ¿ya? Un ratito, porfa. Temperatura final menos la inicial, menos la final es la incógnita. Parece que aquí, para que tenga un resultado coherente, ¿ya? Se requiere, bueno, aquí nos da un valor que es negativo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien resuelto este problema? Parece que no, ¿no? Porque no podemos tener un sistema
es donde la temperatura sea inferior a la del hielo, ¿ya? Entonces, quiere decir de que acá tenemos que ver cuánto puede ceder de energía calorífica cuando estos 2 kilos de agua se enfrían de 25 a 0, ¿ya? Y realmente va a alcanzar para fundir el hielo, ¿ya? Entonces, eh, si no llega a 120 kilocalorías, quiere decir que no va a fundir todo el hielo, sino parte pequeña, ¿ya? Entonces, esto más 25 nos daría una temperatura de menos 35 grados, que no puede ser, ¿ya? Entonces, hay una incoherencia en este balance de energía, ¿ya? Ingeniero, creo que una de nuestras compañeras está con el micrófono encendido y se escucha mucha interferencia. Identifican, díganle, por favor, es que yo acá no puedo ver nada. Bianca, una tal Bianca decía. Díganle, Bianca, por favor, apague su micrófono, díganle. Es Bismar, ingeniero. ¿Quién? Bismar. Por Yo favor, leí que apague decía Bianca. su micrófono, jóvenes. Entonces, el sistema alcanza una temperatura que es inferior a 0. Entonces, es algo inconcebible, ¿ya? Quiere decir que mi balance está mal. Entonces, para poder ver cuánto puede ceder esta masa de agua, estos 2 kilos, antes, para fundir este hielo, tendríamos que calcular cuánto podría ceder desde 25 hasta que alcance 0 grados Celsius. Ya enfriándose desde 25 hasta 0. Entonces, se establece el balance. ¿Ya? ¿Está claro con lo que he escrito ahí? Entonces se establece el balance para tener cuánto de calor puede ser la masa y ¿qué es lo que hago? Nuevamente empleo esto de acá, ¿ya? Y vamos a trabajar en valor absoluto. En este caso, el calor que puede ser el agua, ¿ya? Sería igual a esa masa, que son 2 kilos, ¿ya? 2 kilogramos de hielo, o de agua, por decir, a 25 grados Celsius, por el CP, que es 1, ya, la capacidad calorífica, hemos dicho que es 1, acá, y en este caso tenemos que la temperatura final sería aquella en que el agua cede calor hasta llegar a 0, ¿ya? En que la temperatura final entonces, esta de acá, ¿ya? Sea 0 grados, y inicialmente estaba a 25, ¿ya? Entonces acá menos la temperatura inicial, que era de 25 grados Celsius. Acá. ¿Ya? Entonces, si vemos acá, el calor que va a ceder es un valor negativo, que implica pérdida, que sería igual a 50. ¿Ya? A 2 por 25, que es 50. Entonces, esto no va a poder fundir todo el hielo, porque el agua, enfriándose desde 25 hasta 0, solamente va a ceder
ya va a ceder 50 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, aquí en nuestro dibujo, ya, en este dibujo, podemos decir de que el agua solamente podrá fundir parte del hielo enfriándose hasta 0 grados Celsius. ¿Ya? Pero, ¿cuánto puede fundir de esta masa de hielo? Bien, de esta masa de hielo, tenemos que jugar con esto de acá. ¿Ya? Con esto de acá, donde el calor de fusión es igual al calor latente, que es 80, y que va a fundir una masa de hielo. Entonces, acá tenemos de que el agua enfriándose desde 25 hasta 0 solamente va a ceder 50 kilocalorías. ¿Ya? Ahorita terminamos este ejercicio. Chacha. No tengo tiempo, cabalito. Ya, entonces el calor que va a ceder el agua enfriándose va a ser de 50 y sabemos de que para fundir 1 kilo de hielo ya se requiere 80 kilocalorías. Acá. ¿Ya? Y por la masa de hielo. ¿Ya? Entonces va a ser nuestra incógnita. ¿Ya? Entonces acá esto tenemos de que los 80 pasan a dividir, ¿ya? Y nos va a permitir las kilocalorías con kilocalorías se anulan, los kilogramos que están dividiendo pasan arriba y nos va a permitir determinar qué masa de hielo se va a fundir, ¿ya? Entonces, esa masa de hielo a fundir, ¿ya? Entonces, esta masa de hielo va a ser igual a dividir 50 entre 80, ¿ya? Y esa sería la masa que se va a fundir. 50 dividido 80. Esa sería la masa de hielo que se funde. Esto implica de que queda una masa de hielo sin fundir y se fundieron 0,625 kilogramos. ¿Ya? Entonces, en el estado final acá sería la masa de hielo fundido, la vamos a colocar acá. ¿Ya? Vendría a ser esto. ¿Y cuánto queda de hielo sin fundir? La diferencia. ¿Ya? Entonces, la masa de hielo sin fundir la masa de hielo que queda sin fundir, entonces es igual a 1,5 menos 0,625. ¿Ya? Entonces acá tenemos este ejercicio 1,5, bueno, acá 1,5 menos esta masa de acá. Bien, entonces eso sería el estado final. Quedaría acá 0,875 kilogramos de hielo y tendremos una masa de agua que sería igual a los 2 kilogramos que había inicialmente. ¿Ya? Esta masa más la del hielo que se fundió. ¿Ya? Más la del hielo que se fundió. Esta es la masa de agua. ¿Y cuál es la temperatura final? Bueno. 0. Eso, muy bien, 0. Ya, porque el agua
se dio calor para fundir parte del hielo y todo el sistema llega a tener la temperatura de 0 grados Celsius. Muy bien, jóvenes. Vamos a descansar y volvemos a la menos cuarto. Espero que se hubiera entendido este problema. ¿Ya? Volvemos, jóvenes. En 15 minutos. Ingeniero, disculpe, ¿las clases se están grabando? ¿Cómo? ¿Las clases se están grabando? Claro. Ahora Ah. les voy a mandar la clase de ayer más un ratito. Ingeniero, buenas noches, disculpe. Y Es primera vez que ingreso. El día de ayer no metí materia, pero ¿cómo hago para ingresar al grupo de WhatsApp que tienen, si es que tienen uno? Escriba al 705013 y yo le voy a dar su invitación. ¿Dónde vas a ir con eso? ¿Listo? Ingeniero, una pregunta. ¿Ya? ¿Será que este documento en Excel nos lo puede pasar para que nos Lo guiemos? voy a pasar, le he dicho que se lo voy a pasar. Porque aquí vamos a empezar a jugar con otro caso. Si lo he Bien, estado bien, Inge, gracias. para que ahorita empecemos a ver cómo juega ese programa. ¿Ya? Sí, gracias, Inge. De nada, señorita. Esto es nuevo, ¿eh? A la menos cuarto, jóvenes. Ya estamos al borde del tiempo. Listo, listo, Inge. Hasta luego, joven. Gustavo. Está bien.